vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Hay una historia bien interesante que la puedes ver en internet sobre el capitán William Kidd, que fue un hombre muy famoso en 1689. Pero William fue un gran marino que se destacó por su valentía. Pero por esas cosas de la vida, William terminó yéndose al lado oscuro y terminó convirtiéndose en uno de los piratas más famosos del mundo. Hay un famoso marino llamado William Kidd terminó convirtiéndose en un hombre temerario, pero a la vez bandido, y se convirtió en uno de los principales corsarios, en un pirata. En esos hombres que vemos en las películas que viajan en los barcos y asaltaban a otras embarcaciones. Y durante mucho tiempo se dedicó a asaltar numerosos barcos que pasaban por la ruta de Europa a Estados Unidos. Pero este hombre se caracterizaba por dar golpes muy fuertes, es decir, asaltos muy grandes. Y una de las cosas que hacía era buscar en los puertos los barcos que tenían un mejor cargamento. Hacía un estudio de inteligencia y veía aquellos barcos que tenían pasajeros de dinero, sabía que iban a dónde iban, y a esos barcos él luego los asaltaba. Este hombre pues se dedicó durante muchos años a hacer esto y por eso acumuló una gran riqueza que terminó enterrándola en Nueva York y aún todavía no se sabe por dónde está, así que por ahí creo que estuvo Tatiana buscando el tesoro. Está enterrado todavía el tesoro del capitán Kidd y no se conoce aún su paradero. Muchos, al igual que él, viven pensando en cómo enriquecer, pero pensaba un poquito en la historia de este marino que se convirtió en pirata y cómo él estudiaba a aquellos barcos que iban a ser sus víctimas. Aquellos marineros que tendrían gran cantidad de riquezas en su embarcación y a esos eran los que luego él atacaba. Y pensaba que así sucede con el diablo, así sucede con el enemigo. Al igual que Kidd, no asaltaba barcos vacíos, sino barcos que tenían un contenido atractivo para él. Y el enemigo ataca igual. Siempre va a atacar al cristiano que sabe que tiene una riqueza, que sabe que tiene un contenido importante. Pero ¿cómo lo hace? A través de algo que se llama tentaciones. Mira un momento a tu vecino y dile tentaciones. Todos hemos tenido tentaciones. Tú estás haciendo dieta y justo ese día se aparece alguien que te dice, quiero un sanduchito de chancho. Quiero un cangrejito. Y no, justo el día que vas a hacer ayuno te invitan a comer. Traen pizza. Traen el cuerito de chancho que te gusta así crujiente. Te ponen la pizza de la paella o la comida que te gusta y te dices, uy, justo estaba haciendo ayuno. Y así aparecen las tentaciones. Y esas tentaciones son agradables, ¿o no? Son tentaciones que justo promueven que tus sentidos y tus sensaciones se alteren y tú digas, wow, yo quiero eso. Has prometido hacer un plan de ahorros y justo ese día ves un comercial que dice, precio bomba, mira la blusa, el vestido que te dice, ay, eso es lo que yo quería. Has decidido hacer un plan de ahorros, no gastar más dinero y justo te aparece el producto, el jabón que te hace bajar de peso con 3 enjabonadas. ¡Ay, yo lo quiero! Cuesta $100, no importa, 200, pero me lo compro porque ya viene Navidad. Son tentaciones que aparecen en nuestro camino y hacen que de alguna forma nos desvirtuemos de lo que nosotros nos hemos planteado o de aquello que Dios quiere para nosotros. Y por eso quiero hablarte de lo que dice en Mateo capítulo 4, cómo el enemigo actuó de una forma muy astuta para tentar al mismo Señor Jesús. Yo me pongo a pensar, si el enemigo fue capaz de intentar, o mejor dicho, de tentar al Señor Jesús, ¿no lo va a hacer con nosotros? Imposible. Es imposible.
Si al mismo Señor lo atacó con las tentaciones, también nosotros seremos atacados con tentaciones. Y hemos hablado de las tentaciones de Jesús, pero quiero referirme a la última. Dice la Biblia en Mateo 4 que Jesús le dijo al enemigo cuando él le mostró todos los reinos del mundo y le dice, mira, todos los reinos del mundo van a ser tuyos porque a mí me han sido entregados, pero van a ser tuyos si tú te postras y me adoras. Y el Señor Jesús le dice lo siguiente, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ayúdeme a leerlo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. Y hoy quiero hablarte de cómo podemos nosotros repeler las tentaciones del enemigo. Cómo nosotros podemos usar la palabra del Señor y lo que está escrito para hacer que el enemigo se vaya con sus tentaciones. Y noten ustedes que la Biblia nos dice que el Señor Jesús no reprendió al enemigo, vete Satanás, te reprendo en el nombre de Cristo y te voy a pisar la cabeza. No lo reprendió así. Utilizó la palabra del Señor para reprenderlo. Utilizó un texto que está en Deuteronomio capítulo 13. Pero quiero textualmente referirme a lo que le dice el Señor Jesús. Vete Satanás, porque escrito. ¿Por qué el Señor escribe su palabra? Porque esa palabra es la que te va a dar el poder para reprender las tentaciones. Es la palabra del Señor la que te da la capacidad para poder devolver la bolita, como en el tenis, cuando te tira la bolita, tú la devuelves. La palabra del Señor es la que te da esa raqueta para poderlo hacer. Pero a continuación dice la Biblia que le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Hemos hablado de la adoración, pero no hemos hablado de algo muy importante que te va a dar la herramienta eficaz para utilizar la palabra del Señor, y es el servicio. Porque el Señor le dijo, a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. O sea que se puede servir a alguien más que a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mira, el significado de servir es ser apto o útil en algo. Todos somos útiles en algo, ¿o no? Es decir, todos servimos en algo. No hay nadie que diga yo no sirvo para nada. A veces nos podemos sentir así, pero eso es una gran mentira del diablo. Todos servimos para algo. Todos. Así sea para molestar, pero servimos para algo. ¿Sí o no? Para algo servimos. Servimos para algo. Hay algunos que son hábiles en la cocina, hay otros que son hábiles en limpiar, otros son hábiles en acomodar las cosas, otros son hábiles de pronto en levantar el ánimo, otros son hábiles en las matemáticas, otros son hábiles en la música. Todos tenemos una habilidad. Todos. Jamás Dios crea a alguien que no tenga una habilidad para algo. ¿Cuál es tu habilidad? Yo quiero invitarte que mires a tu vecino y le digas, ¿cuál es tu habilidad? Puede ser que tu habilidad sea cantar, puede ser que tu habilidad sea hacer sentir bien a los demás, puede ser que tu habilidad sea desarrollar la habilidad de otros de organizar. Todos tenemos una habilidad. Y esa habilidad, cuando la ponemos en manos del Señor, va a ser un potencial en manos de Dios. Pero el servicio también es una manera de adorar a Dios. Y por eso es que Jesús le dice al diablo, solo al Señor adoraremos y solo a Él serviremos. Es importante el servicio porque el servicio te ayuda a repeler el ataque del enemigo. ¿Sabes por qué muchos cristianos hoy en día están siendo atacados y zarandeados duramente? Porque no están sirviendo. Y cuando un cristiano no está sirviendo, es un cristiano que corre peligro de que el enemigo lo ataque y le gane la batalla. El servir es estar activo en algo, es poner tus dones en manos del Señor y al servicio de Dios. Y por eso hoy quiero hablarte algunos obstáculos que encontré que pueden que pueden impedir que tú sirvas. Estos obstáculos pueden ser puestos por el enemigo o tal vez por ti o tal vez por la cultura. Y vámonos a Mateo capítulo 20, versículo 24. Y es que miren, el no servir a Dios es una tentación que poco a poco se va metiendo en la vida del cristiano. Había una vez un hombre que estaba en el desierto, era un beduino. Había hecho su tienda de campaña ahí en el desierto, ya era muy de noche, ya no podía seguir avanzando, así que arma su cabaña, su tienda,
y se mete allí. Hacía mucho frío. En el desierto, las temperaturas de la noche pueden descender hasta -4 grados. Mucho frío. Se mete en su tienda y el camello comienza a sentir mucho frío también. Como es una historia, no es algo de la vida real, el camello hablaba. Es primo del burro de Balaam. Y el camello le dice al amo, tengo mucho frío, ¿puedo meter mi trompa en la tienda? Entonces el amo dijo, bueno, está bien. Metió el camello la trompa. Al rato el camello le dice, amo, tengo mucho frío también en mis pezuñas, ¿puedo meter mis manitos ahí para calentarlas? Y el dueño le dice, está bien, mételas. Al rato el camello dijo, pero amo, tengo mucho frío en el resto de mi cabeza, ¿puedo meter toda la cabeza aquí en tu cama para estar calientito? Y el amo le dice, ay, está bien, mete la cabeza. Así que ya metió la cabeza, metió las pezuñas, y al día siguiente el amo amaneció fuera de la tienda y el camello bien acostadito en la cama. Así es la tentación para el cristiano. Poco a poco se va filtrando. Poco a poco se va metiendo en tu cabeza, en tu mente, hasta que llega un día en que estás fuera de servicio a Dios. Estás fuera de aquello que el Señor quiere para tu vida. Y por eso es que hay que ponerle mucho cuidado. Hay que ponerle mucha atención, porque por eso el Señor dijo, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Vámonos a Mateo 20, 24. Y dice la Escritura que estaba Jesús con sus discípulos y ellos le hicieron una propuesta, 2 de sus discípulos. Le dijeron, maestro, cuando tú estés allá en tu reino, queremos pedirte que uno esté a tu derecha, otro a la izquierda. En otro evangelio dice que la propuesta la hizo realmente la mamá a los discípulos, pero ellos estuvieron de acuerdo. La típica mamá que ve a los hijos chiquitos aunque son más altos que ella. Entonces la mamá se acerca a Jesús y le dice, maestro, quiero pedirte algo, es que mis bebitos, y te señala así a Juan y a Jacob y los dijo, oh. Mis hijos, mis chiquitos quieren estar ahí a tu lado cuando estén en el reino. Uno te quiere a tu derecha. Señor, concédeles eso. Típica mamá que no desteta a sus hijos cuando crecen, ¿no? Hay mamás que el hijo crece y ella todavía lo ve chiquito. Es verdad que todos los padres vemos a nuestros hijos pequeños, pero hay un momento en que nosotros tenemos que entender que los hijos deben de volar solos. Esta mamá no lo entendía, hace la propuesta, o la Biblia menciona que ellos también estuvieron dentro de esa propuesta, ellos también lo querían, y esto hace que los discípulos se enojen, porque ellos estaban buscando salir del resto, es decir, promoverse en el liderazgo ante los discípulos. Así que los oyeron y dice la Biblia que los demás se indignaron. Versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. ¿Será que eso es común hoy en día también? ¿Cuántas veces vamos a una dependencia de gobierno? Venga mañana. Pero ya tengo todos los papeles. Sí, pero le hace falta la cédula. Aquí está la cédula. Sí, pero le hace falta el clic con el que usted cogió la cédula. Así que traiga eso. Y muchas veces así nos tratan, ¿verdad? Hay funcionarios que nos tratan así. Bueno, dice la Biblia que eso hasta cierto punto es normal en el mundo. Y luego dice la Escritura, versículo 26, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes será sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El primer obstáculo para que podamos nosotros desarrollar en nuestro servicio a Dios, ¿sabes cuál es? La cultura del mundo. Es un obstáculo tremendo porque la cultura del mundo es diferente a la cultura de Dios. El mundo, ¿qué te dice? Que los demás te sirvan, que los demás hagan las cosas por ti, ¿sí o no? Nos acostumbran a eso de niños. Si otro lo puede hacer, mejor. Y esto hasta cierto punto no tiene nada que ver con la delegación de la autoridad o la delegación de las responsabilidades, porque todos tenemos que hacer algo o no. Tiene que ver con que la cultura del mundo te lleva a que quieras sentirte superior a los demás. Entonces, como yo me siento superior, quiero ser prepotente o quiero relucir a los demás. Y ahí viene un problema porque tarde o temprano me voy a terminar estrellando con la dura realidad de que soy un ser humano como todos. Entonces, yo les contaba la semana pasada la historia de este policía que llegó un día a un rancho todo prepotente y le dice al granjero, voy a revisar su rancho. Y el granjero muy humilde le dice, sí, está bien, señor policía. Solo le pido que no vaya a la parte de atrás. Voy a donde me da la gana. Aquí tengo mi placa y yo me meto donde yo quiera. Así que se fue y se metió al rancho atrás. Al rato estaba gritando, ¡ah, auxilio! Y el granjero lo va a ver y el toro lo tenía acorralado. Y le dice el policía, ¡ayúdeme! Y el granjero le dice, sáquele la placa al toro. Muestre la placa. Usted dijo que con eso podía entrar a todos lados.
Así de nosotros estamos muchas veces prepotentes ante la vida, porque la cultura nos enseña a ser así, la cultura del mundo. Y el Señor Jesús nos viene a enseñar algo que es contracultura. Mira a tu vecino y dile, tenemos que hacer contracultura. La contracultura es aquella cultura que viene del cielo y que nos enseña a servir, que nos enseña a ayudar, que nos enseña, como el Señor Jesús, a lavar los pies. Porque el Señor Jesús, dice la Biblia, vino a servir. A tal punto vino a servir que se despojó de su deidad. Dice la Biblia que le lavó los pies a los discípulos. Inclusive le lavó los pies a Judas. ¿Le lavarías tú los pies a aquel que te va a traicionar? ¿Le lavarías los pies a aquel que sabes que te roba? Porque Judas le robaba al Señor. Imagínate. Yo se los lavaría con ácido, pero se los lavo. Una vez una señora me dijo, yo se los lavo con gasolina y al final le pongo el fósforo. Nosotros pensamos siempre así, porque la cultura del mundo nos enseña a que nos sirvan. Pero Jesús nos viene a enseñar que el hecho de que nosotros tengamos un título, tengamos dones, tengamos un nombre, tengamos una cultura, tengamos lo que sea, eso no te impide servir a los demás. Por eso es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, al venir a la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, debemos de aprender a servir. Mira, todos servimos, porque los que somos padres, nosotros les servimos a los hijos, ¿sí o no? Son chiquitos, les servimos. Son adolescentes y les seguimos sirviendo. Tenemos la cultura de servir, pero a veces olvidamos llevarlo a cabo aquí en la vida práctica, aquí en la iglesia, por ejemplo, olvidamos servir. Y eso es parte de la cultura del cielo. Por eso el Señor Jesús le dijo al diablo, solo al Señor adorarás y a Él. Y pregunta seria, como dicen los muchachos. Pregunta seria. ¿Le sirves al Señor? Esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. Porque la cultura de la tierra es, ay, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Y para qué vas a limpiar? Y no me parece una pérdida de tiempo. La cultura del mundo siempre nos lleva a entrar en duda a aquello que Dios nos dice. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos de que la tentación entró a Eva con una pregunta sutil que le hizo el enemigo? ¿Con que Dios te ha dicho esto? Y es que el enemigo busca hacerte dudar de lo que dice la palabra del Señor. Busca que dudes de la cultura del cielo. Y es por eso que tenemos que tener nuestros ojos muy abiertos y evitar las tentaciones. Porque la tentación aparentemente es agradable, es rica, como cuando te ponen la caja de bombones y tú has dicho, hoy ya no me voy a comer ni un bombón más. Y ese día te abre la caja de bombones, rellenos de manjar, rellenos ¿de qué te gusta? De licor. ¡Ay, qué borracha! De almendras. No, mentira, los de licor son de nueces. Justo ese día dijiste, ya no voy a comer, y te abren la caja de chocolate y te dicen, mire, coma. Y tú, ay. Pero uno no le hace daño y se lo comen delante de ti. Y lo abren en cámara lenta, así el ruido. Así es la tentación. Es apetitosa. La cultura del mundo nos brinda eso. Nos brinda el querer servirnos de los demás y no servir. Qué agradable es, por ejemplo, cuando uno lo recibe en la iglesia con un abrazo, ¿sí o no? Eso es agradable. Eso es bonito. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien aquí? Porque esto es parte también del servicio. El que yo haga sentir bien a los demás, el que yo abra una puerta, el que yo abrace, el que yo le ponga la silla, venga, siéntese. Por eso ahí hay un grupo que le llaman los servidores. Y mira qué bonito que ellos vengan y te digan, venga, aquí hay una silla para usted. Hay gente que no entiende esto y dice, ay no, yo me siento donde yo quiera. Esa es la cultura del mundo, ¿no? El que yo quiera imponerme, el que yo digo, aquí mando yo, aquí me siento yo pongo mis donde quiera. Pero aquel que tiene la cultura de los cielos aprende a servir y aprende a recibir el servicio con una sonrisa y muchas gracias. Si alguien te dice, venga, aquí, siéntese adelante, uy, no tengo problema. Yo he aprendido con el tiempo y yo creo que una de las cosas que Dios nos ha dado, y por eso es que yo considero que somos una familia muy bendecida, es porque yo aprendí esto de la cultura del servicio hace mucho tiempo. Mucho tiempo. De hecho, los que me conocen cuando empecé, saben que yo nunca tuve problemas en llevar, por ejemplo, una caja de cables, en conectar cosas, en ser técnico.
Yo recuerdo que a uno de mis pastores, de mis líderes, yo fui su asistente durante mucho tiempo, era soltero y él me decía, teníamos que viajar por todo el Ecuador y yo no tenía problema. Él me decía, tienes que conectar todos los equipos, tienes que dejar listas las diapositivas, a veces me pasaba las cosas 12 de la noche y yo me amanecía haciéndolo y nunca decía, no me siento mal, no. Aprendí a servir, porque para mí lo que dice la palabra de Dios se vuelve una orden. Lo que dice la palabra de Dios no solo es una orden y un mandato, sino que también es una bendición. Y por eso es que yo creo que Dios nos ha bendecido mucho como familia, estoy seguro de eso. Y de hecho, esta iglesia se abrió con bendición. Hay iglesias que se abren por divisiones. Es decir, pronto alguien comienza a envenenar a un grupo de personas y miren, está como predicando raro y eso se abre por división. Y yo no considero que eso deba de hacerse así. Yo creo que Dios bendice y permite que se creen nuevos remanentes. Y esta iglesia se abrió así. Yo fui solo donde mi asesor y le dije, necesito hablar con usted. Dios me ha mostrado esto y quiero pedirle su bendición para ir con mi esposa, para ir con mi hija y comenzar algo nuevo. Y me dieron la bendición, me dijo él, sabemos que Dios está contigo. Dios está contigo. Sabemos lo que Dios ha hecho contigo a través de tu vida muchas veces. Y me dijo, tienes mi bendición. Y así empezó Familia de Fe. Aquí estamos. Y por eso cada día estamos creciendo más en la bendición del Señor. Amén. Otro obstáculo que te impide servir es el afán. Y el afán es ese deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. Por eso el afanado siempre está así pensando en que quiero todo rápido. Es esa preocupación, esa intensidad que te mueve a ti a levantarte para trabajar, que te mueve a ti para hacer algo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu deseo más ferviente? ¿Qué es lo que más anhelas tener en la vida? ¿Qué te mueve cada día? Cuando abres tus ojos, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál es tu pasión? Pues todos tenemos una pasión. Por ejemplo, muchos a la hora de un partido de fútbol no dudan en pagar lo que sea con tal de irse al estadio. Sí, en serio. Lo que sea con tal de irme a ver al Barcelona, al MLE, lo que sea. Hay algunos que se van hasta de viaje, es su pasión. Hay otros que les apasiona su trabajo. Y yo conocí a un director de un periódico de aquí, muy conocido, y ese señor era impresionante su capacidad, su pasión por sacar el periódico adelante. Y era una persona que estaba a 6 de la mañana y se iba a veces 12 de la noche. Llega por su segundo matrimonio y le decía, no importa, para mí esta es mi pasión, el periodismo es mi pasión. Y ese era su Dios, él servía el periódico. Ahora, lo que tú mueves, lo que te mueve cada día, termina por consumirte. Y eso se vuelve para ti algo que te va a llenar de expectativa, pero también te va a llenar de energía, porque tu pasión te energiza y tú dices, ay, yo quiero, y comienzas a pensar cómo puedo crecer en esto, cómo puedo tener más. Ahora déjame contarte esta historia, porque es importante entender que la pasión puede convertirse, si no la sabemos manejar, ese afán puede convertirse en un Dios. Hay una historia que me parece muy interesante y es la de un rey que tenía un gran ejército. Pero entre sus súbditos también había un hombre muy sabio que era creyente. Y este hombre sabio un día caminando se encuentra una moneda de un valor intermedio. No era una moneda la más alta, pero era una moneda de un valor intermedio. Alcanzaba para comprarse algunas cositas. Así que el sabio dijo, wow, me encontré esta moneda. Yo no la necesito porque tengo lo suficiente. Y comenzó a pensar qué hacer con ella. Dijo, ya sé, voy a dársela a la primera persona que yo vea que tenga necesidad. Así que ese día comenzó a pasearse por el pueblo. Vio la gente, pero todas las personas estaban felices. No había ningún necesitado. Aparentemente no vio a nadie. Se acostó a descansar y dijo, bueno, mañana encontraré a alguien que necesite esta moneda. Al día siguiente, cuando se despierta y va a la calle principal, estaba pasando el rey con todo su ejército. Y al ver al sabio, el rey detuvo a su ejército y le dijo, sabio, me voy a la guerra, voy a conquistar nuevas tierras, porque mi imperio tiene que ser más grande, tenemos que crecer. Y mi imperio se va a convertir en el más poderoso de toda la tierra. Danos tu bendición. El sabio lo quedó mirando, cogió la moneda y se la dio.
El rey muy enojado dijo, pero ¿por qué me das una moneda? Y de un valor tan pobre, yo tengo mucho, no necesito esto. Y el hombre sabio le dijo, sí, aparentemente no la necesitas, pero me hablas de desatar una guerra para tener un imperio más grande. Entonces, en el fondo de tu corazón, lo que tú quieres es enriquecerte. Lo que tú quieres es tener más. Y eso es ambición. Y lo que yo dije es que le iba a dar esta moneda a alguien que la necesitara. Y aparentemente tú la necesitas. Pero no has aprendido a ser feliz con lo que tienes. El afán te lleva a ti a buscar algo que crees no tener. Tener es tener más. ¿Está mal? No. Porque eso sería caer en el conformismo. Me refiero al que te preocupes intensamente por cosas que tarde o temprano se van a perder en la vida. ¿A qué le dedicas todo tu esfuerzo diario? ¿A qué le dedicas toda tu juventud? Hay personas, y yo he conocido muchas personas que me dicen, ay, yo cuando sea mayor yo le sirvo a Dios. ¿Se has escuchado personas así? Ay, cuando yo sea mayor le sirvo a Dios. Pero les llega la vejez y ya no tienen fuerza. Y ahí dicen, ay, cómo me gustaría ser más joven para servirle a Dios. Bendito sea el Señor por los jóvenes que están hoy en día sirviéndole al Señor. Miren, por ejemplo, el jovencito que tenemos al técnico. Saca la cabeza un ratito. 10 años y ahí está. Démosle un aplauso al Señor por ello. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una herencia de servicio. Ve a servir al papá, hijo quiere servir, y eso genera una bendición. Yo quiero hoy regalarte algo a los padres y madres que me están escuchando. Nosotros tenemos que dejar la mejor herencia a nuestros hijos, y es la de que nos vean servirle al Señor. Eso no puede ser algo que yo lo deje para que lo aprendan en la vida. Ellos van a aprender de lo que me ven a hacer a mí como papá o como mamá. Hoy día, por ejemplo, no pudieron venir mis hijos. Mi esposa les manda muchos saludos, pero hoy amaneció con una tos muy fuerte y el aire le iba a hacer daño. Por eso tampoco pudieron venir mis hijos. Pero te aseguro que me esperan en la casa un sindicato. Y eso sí, 8 en punto tenemos que subir la prédica, porque no la subo 8 en punto, me caen bullying en la casa, porque mis hijos la ven. La ven y comienzan a decir lo bueno, lo malo y lo feo. Pero hay ocasiones donde hemos venido con mi esposa a servir aquí en la iglesia, a limpiar, y mis hijos también lo hacen. Lo que ellos ven, lo van a replicar. ¿Qué ven hacer? ¿Qué ven hacerte a ti en la obra de Dios? Pensamos en dejar a nuestros hijos la mejor educación, nos concentramos en dejarle lo mejor en la parte académica, pero ¿qué con el área del servicio a Dios? Es que eso se ha perdido tanto hoy en día porque vivimos afanados. Y una de las cosas, ¿cómo puedes saber tú si estás afanado en la vida por las cosas materiales? Es ¿qué harías tú si de pronto hoy te dicen en el trabajo, sabes que no vengas toda esta semana a trabajar? Por alguna situación te dicen que no vengas esta semana a trabajar. Tú dices, ay, chévere, tengo una semana de vacaciones. Pero te dicen, pero no te la vamos a pagar. Te estresas, te preocupas, y ahora, y tengo que comprarte las cosas, y ya viene la Navidad, y comienzas a preocuparte. Pero ¿cuál es tu reacción cuando te dicen no vamos a poder abrir la iglesia esta semana? ¡Uy, chévere! ¡Descanso! Cuando te estresa más el trabajo, el no ir al trabajo, el no producir en tu empresa, que no estar en la iglesia, entonces tienes que entender que tienes un problema en el servicio. Algo está mal. Amén. Algo está circuiteando, algo está pasando. Uy, cuando están así calladitos porque está haciendo el Espíritu Santo algo. Es que si nosotros entendemos esto del servicio, miren, este es un explosivo, un detonante para la bendición. Porque cuando tú sirves al Señor, Dios te bendice. Muchos me dicen, ¿por qué tengo un matrimonio estable? ¿Por qué tengo una buena relación? Yo tengo una muy buena relación con mi esposa. Sí, yo tengo una buena relación con mi esposa. Ya vamos a cumplir 11 años de matrimonio y nos llevamos cada vez mejor. ¿Tenemos inconvenientes? Claro que sí. Tenemos problemas como todos. Pero ¿sabes qué nos ayuda? El servicio. El estar activos en el servicio a Dios nos va a ayudar a nosotros a estar bien. Y hay momentos donde hemos tenido inconvenientes entre nosotros y nos toca administrar una pareja. Y un día estábamos, me acuerdo, peleados y nos tocaba administrar una pareja y ya íbamos a pastorear a la pareja y en ese momento me acuerdo que entramos a la oficina y yo le dije, vamos a orar y vamos a administrar a esa pareja. ¿Seguimos peleados o no?
Y mi esposo me dijo, pues, depende, pídeme perdón. Yo ni me acuerdo por qué habíamos peleado, pero me acuerdo que ese día nos abrazamos, nos reímos y dijimos, qué tonto, estamos peleando por tonterías. Cuando tú le sirves a Dios, Dios se encarga de bendecir tu matrimonio, tu familia. Dios se encarga de bendecir tu trabajo. Dice la palabra de Dios que 6 días Él nos ha dado para trabajar. Pero a veces el 7º día nosotros también queremos trabajar. Entonces no estamos entendiendo lo que es el servicio a Dios. Cuando nos es tan fácil cambiar el día del Señor, porque tengo que trabajar, y nos es tan fácil hacerlo, entonces no estamos entendiendo lo que es el servicio a Dios. Al Señor adorarás. Y el último punto que te quiero dar en esta mañana es la indecisión. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y es que la palabra del Señor también nos enseña. ¿Tener riquezas es malo? No. El problema, dice la Biblia, es el amor al dinero, es el amor a las riquezas. Y esta indecisión es la que nos lleva a nosotros depender más, depender específicamente de lo que tenemos en el bolsillo o en la cuenta y no depender del Señor. No depender de aquel que suple nuestras necesidades, de aquel que nos puede dar todo cuanto necesitamos. Y hace rato les conté cómo empezamos la iglesia y los primeros años no han sido fáciles. Los primeros años no recibimos ningún tipo de asignación y le servíamos a Dios, le servíamos al Señor y así hemos estado sirviéndole a Dios a pesar de que muchas veces no ha habido. Cuando a los pocos años de haber empezado la iglesia, mi esposa, bueno, a los meses queda embarazada de Caleb y luego nace Caleb y luego ya ustedes saben el proceso que él tuvo de cáncer. Fue una experiencia muy dura, muy difícil. Sin embargo, allí estuvimos sirviendo. A veces la gente iba a tocarnos en la mañana porque vivíamos atrás de la iglesia, prácticamente en el mismo predio. Y la gente no entendía porque estábamos cansados a las 8 o 9 de la mañana. Pero estábamos cansados porque luego de las quimioterapias, Caleb se quedaba despierto toda la noche. Se dormía recién a las 5 o 6 de la mañana. Y a esa hora nosotros recién podíamos conciliar algo del sueño, preparándonos para todo lo que venía, porque después de las quimioterapias tocaba estarlo cuidando porque las quimioterapias activan su sistema urinario y él se gastaba una paca de pañales en 2 días, las pacas grandes. Así que durante ese tiempo igual seguimos sirviéndole al Señor. Luego vino el cáncer de mi esposa, que ustedes conocen. Y muchos la vieron aquí sin pelo en la cabeza, pero con una sonrisa sirviéndole al Señor. Y a pesar de todas las adversidades, en medio de todas las situaciones, aquí hemos estado sirviéndole a Dios. No sé cuál sea tu excusa. Hay muchos que dicen, pero es que yo no puedo porque tengo que trabajar, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer esto. Y yo me pregunto, ¿y si el día domingo te dice Dios, anda a mi casa, que yo te voy a dar $100, ¿también dejarías de venir? ¿No te parece que recibir algo que te va a bendecir la vida es más valioso que el dinero? Queremos cuantificar la sabiduría, pero la sabiduría no se puede cuantificar en valor económico monetario. Porque lo que tú recibes, la palabra de Dios, va a darte la sabiduría para vivir los 7 días, para tomar decisiones los 7 días que vienen. Y cuando tú no recibes eso, te estás exponiendo a una semana sin la sabiduría de Dios. Y luego, ay, ¿por qué me salen las cosas mal? ¿No será que te fuiste a luchar sin armas? ¿Que te fuiste a competir una carrera sin haberte alimentado bien? ¿Que estás tomando decisiones sin haber estado en la presencia de Dios o sin haber estado expuesto a la bendita palabra de Dios que te da la sabiduría para hacer lo que tienes que hacer durante los 7 días de la semana? Hagámonos la pregunta, ¿no será que no nos está yendo bien porque en el fondo estamos cambiando las prioridades?
Y estamos dejando de servirle a Dios por indecisos, porque no entendemos con claridad lo que es servirle a Dios con decisión. Quiero terminar con la historia de un policía en la ciudad de Birmingham. Era un policía cristiano, era un hombre que anhelaba servir a Dios, pero también quería ser policía. Pero el estar sirviendo en las calles lo llenaba de mucha tristeza, porque él veía cuadros como los que estamos viendo aquí en Ecuador, muy duros, de violencia, de corrupción. Estaba cansado de esto y le decía a su esposa, ¿sabes qué? Quiero dejar esto, estoy cansado de ver tanta corrupción, estoy cansado de ver tanta pobreza espiritual y emocional de la gente. Y pensó en renunciar y le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría para saber qué debo de hacer, qué decisión debo de tomar, dejar de ser policía o algo tiene que pasar. Así que pensó en renunciar, habló con su esposa, le pidió sabiduría a Dios, pero Dios lo que le contestaba es, tienes que seguir allí, tienes que continuar. Es lo que él sentía en su oración, es lo que sentía cuando le consultaba a Dios acerca de dejar de ser policía. Así que siguió siendo policía, pero comenzó a influir en los demás policías, en aquellos que eran corruptos, en aquellos policías que eran duros y crueles, comenzó a influir en ellos. ¿Y sabes qué? Hizo un grupo de conexión con sus policías amigos. Comenzó a compartir en la palabra de Dios. Comenzó a hacer una buena influencia con los demás. Y cuando llegaban los prisioneros, lejos de golpearlos, les compartían el evangelio, les compartían del amor del Señor. Y muchos de los delincuentes comenzaron a cambiar. Este hombre fue promovido para ser comisario y llegó a ser jefe de policía de su departamento. Sirve con lo que tienes, que Dios se va a encargar de promoverte. No hagas algo para que te promuevan. Cuando tú sirves con amor, cuando tú sirves con la esperanza de darle a Dios lo mejor de tu vida, Dios se encarga del resto. Dios se encarga de bendecirte. Dios se encarga de darte. Josué capítulo 24 y en el versículo 15, cuando ya Josué era viejo, ya era anciano. Josué, un hombre que había peleado muchas batallas. Uno normalmente piensa que a sus años maduros quiere descansar, ¿o no? Uno se ve y dice, ya quiero cuando tenga 60, 70 años descansar, estar tranquilo en mi jubilación y descansar. Josué tomó una decisión que se la dijo públicamente al pueblo. Él le dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta decisión le valió a Josué ser un hombre valiente y reconocido delante del pueblo. No solo porque había sido el que comandó a todo el pueblo para llegar a poseer la tierra prometida, sino que fue un hombre que tenía su visión clara de servir al Señor. Pero hubo algo que pasó en el pueblo. Y por eso él dice, si mal os parece servir a Dios. Oye, te pregunto, ¿te parece mal servirle a Dios? ¿Te parece que es malo servir a Dios? Hay personas que tristemente a sus hijos les impiden servir al Señor. Yo conocí una vez una señora que la hija se portó mal y le dijo, de disciplina, no vas ni a la iglesia. Yo pregunto, ¿serías capaz de dejar a tus hijos sin comer una semana? Por muy enojado o enojada que estás, ¿qué vas a hacer? ¿Le das de comer? ¿Le sirves o no? Pero esta mamá, tal vez llevada por su coraje o por su ira, no entendía el valor de la palabra de Dios. Entendamos el valor de congregarnos, entendamos el valor de llenarnos de la palabra de Dios, de la presencia del Señor. Entendamos el valor de recibir lo que Dios nos quiere dar. Así que esta hija, ¿sabe lo que hacía cuando la mamá la castigó? Iba a la iglesia. Al final de la prédica, en ese tiempo no tenían las computadoras, me acuerdo que hacía las prédicas en papelitos. Y ella iba, la cogía de la tril y me decía, pastor, ¿me la puedo llevar? ¿Me puedo llevar la prédica? Y yo decía, sí, claro, llévatela. No había todavía YouTube. Acuérdense que ya llevamos más de 21 años trabajando en la obra de Dios. Yo entré sin canas y aquí ya tengo por ustedes. Y ella iba y se llevaba la prédica a su casa. Y allí la leía y oraba.
Mira, cuando uno tiene hambre y sed de Dios, no permite que nada, absolutamente nada le impida llegar a buscar al Señor. ¿Cuántas veces has tenido que levantar porque está lloviendo, pero tienes que ir a trabajar? O le llamas a tu jefe, jefe, está lloviendo muy duro, hoy no voy a ir a trabajar. El cliente te está esperando y te va a pagar en efectivo. Tienes $1,000 allí. Y le dices, ¿sabe qué, cliente? Ahorita no, está lloviendo. Guárdese los $1,000 otro día, cuando no llueva. ¿Qué haces? Así esté lloviendo, con el agua hasta las rodillas. ¿Caminas o no caminas? Así tengas que caminar si no tienes carro. Y si tienes carro, pues te montas en tu carro. Pero haces todo lo posible por llegar, porque tienes sentido de servir, tienes sentido de tener, tienes hambre por tener. Mira, el cristiano que entiende lo que es el servicio a Dios, tiene hambre por aprender la palabra de Dios, tiene hambre por venir a la casa del Señor, tiene hambre por abrir la Biblia, por abrir la Escritura. Estamos haciendo una guía devocional muy buena, 1 Timoteo 5, 6 hoy día. Si no la tienes al final, te la podemos pasar. Pero ¿cuánto tiempo te expones a la palabra de Dios? ¿Cuánto sabes de tus productos y cuánto sabes de la palabra de Dios? Hay que hacer un análisis. Yo conozco gente que es experta en lo que hace. Eso es maravilloso. Pero ¿cuán conocedor eres de la palabra del Señor? Así que Josué le dijo al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y hoy te hago esa misma decisión. Tienes que escoger a quién le vas a servir. Si le vas a servir a un gobierno, a una sociedad que cada vez está en contra de la cultura del Señor, le servimos más a los bancos porque pagamos intereses altísimos por los préstamos que hacemos y tarjetas de crédito, o le servimos a Dios. Si le sirves más a tu familia, que a final de cuentas algún día van a decirte, chao papá, chao mamá, me enamoré de un baboso, y se van a ir, o babosa, porque así es la vida, ¿o no? Eso va a pasar. Y cuando ya no estén, tú vas a decir, ay, desperdicié mis mejores años y ahora quiero servirle a Dios y ya no puedo. Ya las fuerzas me hacen falta. Pero Josué, siendo un hombre anciano, porque no es excusa tener 80 años y no poder servirle a Dios. Josué ya tenía esa edad y le dice al pueblo, ¿sabes qué? Si a ustedes les parece mal, a mí no me parece mal, yo le voy a servir a Dios. ¿Y cuántos hoy le decimos, yo voy a servir a Dios? ¿Cuántos decimos, yo voy a servir al Padre? Todos tenemos espíritu de servicio y le servimos a un Dios o a otro. Por eso Josué confronta al pueblo y le dice, ustedes tienen que decidir a qué Dios quieren servir. Tal vez muchos quieren servir al Dios de las riquezas. Y no quiero que me entiendas mal, porque yo no promuevo la cultura de la mediocridad o de la escasez. Yo creo que los hijos de Dios debemos de vivir bien y cada día esforzarnos por tener mejores cosas. Y para poder ayudar a otros, primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, ¿o no? Pero no podemos cambiar el sentido de las cosas. Dios debe de ser nuestro primer lugar, el primero en todo. Por eso dice la Biblia que el mandamiento por excelencia, ¿cuál es? Amarás al Señor, Dios por sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Pero hoy estamos en una cultura que nos enseña lo contrario. No sirvas, si tengo tiempo, si me alcanza. A mí los jóvenes me dicen, es que no tengo tiempo, pastor, estoy estudiando en la universidad. 2 carreras estudiaba, 2. Ingeniería de sistemas, ingeniería de diseño. Terminé ingeniería de diseño. Ingeniería de sistemas me quedé hasta analista. No llegué a terminarla porque me fui a la misión. Y trabajaba en 2 lugares. Y le servía al Señor y tenía una célula muy grande, una de las células más grandes de jóvenes la tuve aquí en Guayaquil. Y le servía a Dios. De eso salieron algunos de los que están aquí hoy en día, de esas células. ¿Me dice que no tienes tiempo? Venir a administrar a una iglesia cuando tu hijo está en un hospital. Venir a administrar a la iglesia cuando tu esposa está con cáncer y está en quimioterapia. Y me dices que no tienes tiempo. Tengo autoridad para decirte algo. Servir a Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. No es algo que nosotros debamos de coger a lo ligero y lo hemos escogido a lo ligero. Y por eso es que muchos están con espíritu de depresión. ¡Ay, qué hago! Se me enfermó el gato.
Ay, Dios mío, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio. Mira, cuando tú estás sirviéndole a Dios, Dios te da la fuerza para levantarte de la cama a pesar de tus problemas. No me malentiendas, no te estoy engañando, no te quiero decir que servir a Dios te va a evitar los problemas. No, servir a Dios también vas a tener tus problemas, pero Dios te va a dar la fuerza para continuar, para seguir, para avanzar. Y todo espíritu de presión se va en el nombre de Jesús. Porque sabe el Señor que tú le vas a servir. Y cuando Dios ve, a este me va a servir, ahí va una porción de mi Santo Espíritu, porque este me sirve. Y el diablo te va a atacar, claro que sí. Pero sabes, como ve que tú sirves, estás ocupado, no tienes tiempo ni para escucharlo. A mí me han preguntado, ¿cómo aguantó usted para casarse a los 32 años y no haber conocido mujeres? Porque la única mujer que he conocido es mi esposa. ¿Saben cuál fue la clave? Me mantenía ocupado. Llegaba de madrugada, cansado. Una vez me acuerdo que llegamos 3 de la mañana porque estábamos arreglando en el estadio para el evento del cumpleaños y estaba cansado. El cumpleaños es una fiesta navideña que hacíamos allí en el estadio. 3 de la mañana, cansado, todo el día trabajando, conectando cables, subiéndome a poner las toldas, los letreros gigantes que hacía de 6 metros, solo. Y llegué cansado y me acuerdo que me quedé dormido en el volante de la Avenida de las Américas. Me despertó el pito de un carro cuando me quedé dormido y entonces dije, no, me puedo chocar. ¿Qué hice yo? Puse el asiento más hacia adelante y puse la primera canción que salió en la radio. Era una música chichera. Y llegué a donde vivía en ese tiempo. El guardia me quedó mirando, yo con los ojos rojos y la música chichera. 2 más, por favor, y yo soy con la ojos rojos. ¿Qué habrá pensado 3 de la mañana? Uy, ese pastor. Se tomó el vino de consagrar, seguro. Pero llegaba cansado. ¿Tú crees que tenía tiempo para pensar en tonterías? Llegaba a dormir y al día siguiente, 6, 7 de la mañana, otra vez vuela. Teníamos que dar las vueltas al estadio para orar. Y allí estaba. Y no comí el cuento. Ay, a mí no me decían, ay, pobrecito, se quedó dormido porque se quedó hasta las 3 de la mañana. Venga a orar. Por eso no tenía tiempo para pecar. Por eso cuando veía alguna vieja resbalosa, yo no tenía tiempo para nada, tenía ni ganas. Venga, ahora por mí, Dios te bendiga. No tenía tiempo. Mis fuerzas se las di al Señor. Mis fuerzas y mi capacidad se las di a Dios. Por eso no tenía tiempo. Y el diablo buscaba atacarme, pero como estaba cansado sirviéndole al Señor, decía, este flaco no ni al ataque. Cuando tú le sirves a Dios, los ataques del enemigo son repelidos porque tu concentración, tus fuerzas y tus energías están puestas en el Señor. Y si mal les parece al Señor, yo les invito a que escojan a quiénes sirven, a Dios o a las riquezas. Si le sirves a Dios, te aseguro que vas a prosperar en todo lo que hagas tarde o temprano. Pero si le sirves a las riquezas, te sirves a ti mismo, le sirves a tu familia, tarde o temprano te vas a cansar. Y sabes, te vas a sentir mal. Porque al final de tu vida, cuando ya seas viejo, vas a decir, debí haber servido primero a Dios y luego a los demás.